Buenas tardes, compañeros. Buenas tardes a todos los simpatizantes de nuestro movimiento, de nuestro partido, del obradorismo, de este gran proyecto transformador de nuestra patria. En esta sesión del 30 de enero de 2021, que es una de tantas de las que han transcurrido desde hace ya decenas de semanas en las que hemos persistido en la defensa del proyecto que encabeza nuestro presidente, tendremos la habitual participación de la militancia en la voz de Juana Victoria Rojas Lezo, desde Ocotepec, militante fundadora de nuestro partido. En el espacio cultural hablaremos del egregio Francisco de la Maza, director del Instituto de Investigaciones Estéticas de la Universidad Nacional y uno de los especialistas más destacados durante el siglo XX en arte colonial y en preservación de nuestro legado, de nuestra historia, de los monumentos vivos que recuerdan a nuestros antepasados. Un fragmento musical de la época sobre la que Francisco de la Maza más escribió, más habló en sus conferencias, en sus clases y en todas esas transmisiones orales a sus alumnos, que fueron muchos, siéndolo él del famoso Manuel Toussaint, director del mismo instituto de nuestra Universidad Nacional. La sonata en sol menor de autor anónimo del siglo XVIII mexicano. Vamos a hablar en el 4, vamos a hablar también de la salud de nuestro presidente. Aquí, la furia inhumana de nuestros opositores que se atreven a desearle la muerte y dicen que nosotros somos los que promovemos la violencia, los que incitamos al odio y los que dividimos a la sociedad. Y aquí lo importante, nuestro presidente sale a dar la cara y afortunadamente vemos que se encuentra muy bien, que se está recuperando y que no ha perdido el pulso del país y que sigue gobernando aún desde esta postración temporal de la enfermedad que lamentablemente ha matado a mucha gente, entre ellos a compañeros nuestros. Y aquí el respaldo del pueblo. Nada nos detiene, nada nos detendrá. Nuestro presidente tiene un respaldo popular inédito, a pesar de los pesares y en medio de la pandemia y de la crisis económica sigue creciendo. Luego vamos a hablar de algo que he dado en denominar en materia de cumplimiento de la ley, no hay amigos, favoritos ni parientes. La lucha contra el nepotismo, el tribalismo y el amiguismo, desde la presidencia de la República como ejemplo a todos nosotros, los verdaderos obradoristas. Y luego voy a retomar en el taller o en la parte de la capacitación que estoy impartiendo, el núcleo político de las transmisiones, que inició con algo que es vital, creo yo, para ubicarnos en el espectro político y en la realidad contemporánea. Lo llamé Conociendo al Enemigo. Y he en distintas sesiones abordado estos temas para que logremos entender cómo nuestro enemigo, que es el sistema, actúa no solamente sobre nuestros bolsillos y nuestra vida material, sino sobre todo en nuestras conciencias, en nuestro modo de entender la vida y la realidad, manipulándonos y sobre todo o inclusive utilizándonos en una supuesta lucha contra él, que no es sino la de los idiotas útiles, aquellos que creen que luchan contra el sistema y lo sirven. Eso fue lo que adopté, ese fue el tema que abordé, el 16 de enero de 2020 y que quedó trunco porque Facebook nos censuró y porque nos interrumpió la transmisión. Y después
de que haya abordado y haya concluido el fragmento que faltó por hacer llegar a ustedes, aunque después se retransmitió con un auditorio muy pequeño. Iré a tratar un asunto adicional a estas falsas resistencias, a estos falsos movimientos, el animalismo y otras modas sensibleras, y la naturaleza protegida por sus destructores, el bombero pirómano. Y finalmente, la lucha de los chalecos amarillos, las verdaderas luchas, las olvidadas, las de los obreros, las de los campesinos, las de las clases populares. Y al final, abordaré algo que creo que es de interés de todos. Esta semana pasada, desde el sábado pasado hasta este momento, ha sido una gran semana para nuestro partido en Puebla. Nuestros consejeros debidamente convocados sesionaron, tuvieron quórum, se pusieron de acuerdo y decidieron iniciar el rescate de nuestro partido. Hablaré de esto y del proceso que nos ha llevado a la situación que ahora vivimos, que desde mi punto de vista es el punto de arranque, por fin, de una Morena o de un Morena fuerte, integrado, unido, con vocación y con destino político. Vamos a empezar esta emisión del 30 de enero de 2021 con lo más importante, la participación de la militancia en voz de Juana Victoria Rojas Lezo desde Ocotepec, para todo el estado, para todos nuestros compañeros. Buenas tardes, amigos y amigas, militantes y simpatizantes, ciudadanía en general que me escuchan por este medio. Hoy vengo a hablarles de mi bello municipio Ocotepec, Puebla, enclavado en la Sierra Norte del estado de Puebla. Se ha sostenido principalmente por la agricultura y la ganadería. Cultivos principales: maíz, cebada, haba y frijol. En la década de los 60, 70, 80 se colocó como uno de los productores principales en la producción del pulque, alternando el cultivo del maguey. Las mujeres siempre hemos sido la columna vertebral en las actividades de nuestro municipio. Contamos con 11 localidades, donde 5 aún prevalece nuestra lengua nativa náhuatl, donde hay grandes retos por llevar servicios básicos para mejorar las condiciones de equidad e igualdad de oportunidades para todos. Dentro de nuestras tradiciones se festeja el día 2 de febrero, Día de la Santísima Virgen de la Candelaria, que es la fiesta patronal, el Día de San Isidro Labrador. Como persona, siempre he coincidido con los ideales de nuestro gran líder Andrés Manuel López Obrador, ya que durante décadas hemos sufrido y hemos vivido en un mar de desigualdad generado por los gobiernos neoliberales que se adueñaron de la riqueza de nuestro país. Me dio mucho gusto platicarles parte de la historia de nuestro municipio, esperando nos visiten muy pronto. Aquí los recibiremos con los brazos abiertos. Gracias a nuestra compañera Victoria Rojas, gracias a toda la militancia de Ocotepec, mucho ánimo. El obradorismo, la transformación de nuestra patria está con más fuerza en las poblaciones más pequeñas, en los núcleos donde se resiste, donde se conservan las tradiciones, la cultura, donde el sistema todavía no ha calado tan hondo y permite la libertad, que es vital para la resistencia. En nuestro espacio cultural, porque lo he dicho siempre, la cultura es la fuerza originaria de cualquier resistencia a la injusticia. En nuestro espacio cultural vamos a hablar de un gran mexicano, de Francisco de la Maza, un potosino, un hombre nacido en San Luis Potosí en 1913
y fallecido en la Ciudad de México en 1972 a los 59 años, en la plenitud de su madurez intelectual. Francisco de la Maza fue un hombre que habló el castellano y lo escribió de forma magistral, que fue un conferenciante extraordinario y un gran maestro. En las aulas de la Universidad Nacional Autónoma de México no había lugar suficiente cuando él daba clase o impartía una conferencia para alojar a todos aquellos que querían escuchar su sabiduría, su gran cultura. Se especializó en el arte colonial y conoció extraordinariamente bien nuestras ciudades, nuestros pueblos, las iglesias, la iconografía. Estudió, por ejemplo, con particularidad la gran iglesia, la gran parroquia de Santa Prisca en Taxco, Guerrero, y la capilla del Rosario en esta ciudad de Puebla. Un hombre alumno de Manuel Toussaint y también especialista en la pintura novohispana en Villalpando y en otros pintores. Escribió sobre Sor Juana Inés de la Cruz y creo yo fue uno, junto con los hermanos Méndez Plancarte, que redescubrieron a Sor Juana y la trajeron al gran público, a la mujer más inteligente, a la intelectual más destacada de todo el periodo colonial y probablemente de toda la historia de México. Fue historiador, pero fue también filósofo, y esto último por decisión propia y por verdadero interés. En el vetusto edificio de Mascarones, allí sostuvo un examen doctoral muy que trajo una gran efervescencia en el medio intelectual de ese entonces. Fueron los que oyeron, los que escucharon ese examen que él sustentó para doctorado, grandes intelectuales de entonces como Edmundo O'Gorman. Y luego yo quiero decir en particular que Francisco de la Maza fue un gran defensor del patrimonio edificado de nuestro país. Y en particular luchó denodadamente para que un inmueble que es muy hermoso, renacentista, que se encuentra a una cuadra de la catedral en nuestra ciudad de Puebla, no fuera destruido totalmente. Esta es la casa del deán, el deán de la plaza, que mandó construirla para habitarla, pero que, como una particularidad muy interesante, decoró con frescos los muros de esa casa. Es, podemos decirlo, el único ejemplo de frescos en arquitectura civil que hay o que queda de la Nueva España. Y esta es una tradición heredada desde el mundo griego y el mundo romano. En Pompeya, la ciudad que fue sepultada por la erupción del Vesubio, existe una villa, una casa de descanso cerca del mar y un tanto alejada de la ciudad, que quedó muy bien conservada y que tiene unos frescos que me recuerdan, o viéndolos de Puebla, me acuerdo de aquellos, la Villa de los Misterios. Y también en el mundo prehispánico, los frescos de Cacaxtla, por ejemplo, los de Bonampak, la decoración de los edificios civiles o de los edificios religiosos a través de las pinturas en sus muros. Este es un tesoro que debemos conservar. Francisco de la Maza, un gran resistente, porque conservar lo nuestro es conservar nuestra memoria. Esto es, que si nosotros en nuestros pueblos sabemos qué es lo que tenemos, un edificio antiguo de un ayuntamiento, alguna casa antigua, la iglesia parroquial, el convento que está junto a esta, conservarlos, preservarlos, pero sobre todo conocerlos es vital para entender quiénes somos y para poder resistir.
porque el neoliberalismo y la burguesía mercantil lo único que ve en todo es interés y beneficio. Y eso sucede y sucedió, por ejemplo, en nuestro centro histórico. En los años 30, 40, 50, 60, 70, la vorágine, la voracidad de los comerciantes empezó a destruir edificios hermosísimos que hacían de nuestra ciudad una joya y que nos daban orgullo y nos daban sentido. Fueron destruidos, ¿para qué? Para construir vulgaridades, cosas espantosas, bodrios, que no sirven sino para el mercadeo. El arte, la belleza, no sirve para nada. Y ese no servir para nada, como el amor, como la amistad, como la comunidad, es lo que molesta al neoliberal, lo que molesta a la burguesía mercantil, a la que cree que todo tiene precio, que todo se vende, a aquella que conoce el precio de todo, pero el valor de nada. Por eso Francisco de la Maza es de algún modo un héroe que rescató para nosotros, ante la barbarie, un fragmento, un pedazo de nuestra historia en Puebla, y lo hizo en muchas partes del país. Hoy solamente queda el frente de esa casa del deán. Atrás está un inmundo cine, un galerón, una cosa espantosa que jamás trascenderá, que será el recuerdo de aquellos que decidieron hacer dinero y no los que decidieron legar belleza a las generaciones futuras. Recordemos a nuestros intelectuales y a los patriotas que defienden nuestra cultura. Vamos a escuchar un fragmento de música porque es precisamente la arquitectura y la cultura del siglo XVIII la que fue materia de estudio de Francisco de la Maza. Esta obra, que es de autor anónimo, pero se entiende que mexicano porque obra en registros y en archivos descubiertos por musicólogos mexicanos en la Catedral de la Ciudad de México, es una sonata en sol menor de ese siglo XVIII.
Después de esta exposición de la fuerza de la cultura, de la belleza, de lo nuestro, de lo que queda, de lo que nos legaron nuestros antepasados, de lo que tiene simbolismo profundo y verdadera significación para nosotros, vamos a hablar de nuestro presidente. Quiero decir otra cosa, que he pensado seriamente que podría ayudarnos al rescate de nuestra cultura y al conocimiento de nosotros, abrir una sección en la que participara nuestra militancia desde sus municipios, bajo el título ¿Quiénes fuimos? Y que nos enviaran algunos de los hitos, de los monumentos, de los lugares más importantes de cada municipio, de arte y arquitectura prehispánica, novohispana, colonial, independiente, lo que consideren que es más relevante de cada municipio. Vamos a hablar de la salud de nuestro presidente. Como bien saben, en esta semana nuestro presidente enfermó de COVID, como muchos otros mexicanos. Y esta enfermedad, que afortunadamente le ha dado, creo yo, no tan fuertemente, no tan grave, no con síntomas tan acusados, fue utilizada por nuestros adversarios para cebarse en él y expresar su odio. Siempre han sostenido que nosotros somos los que dividimos, los que odiamos, los que hemos segmentado a la sociedad, no obstante de que venimos de una época en la que la violencia suprema, que es la de la acumulación en pocas manos de la riqueza y la privación de lo elemental a la mayoría o en la mayoría, que constituye, digo yo, la mayor violencia, no obstante eso, ahora las víctimas son ellos. Y algunos idiotas útiles, algunos que no acumularon, que no fueron invitados a ese gran banquete de corrupción y de acumulación injusta de riqueza, y que sin embargo se dedican a lamer las manos a sus amos, o erradamente creen que defendiendo eso se defienden así, y se equivocan. Vean ustedes por qué Fernanda Familiar es considerada por mí una analfabeta funcional, y no la agravio, no la ofendo. Es una mujer que habla de chismes, pero es tenida ya por las clases pudientes como filósofa, como intelectual, como una mujer destacadísima. Y entonces tenemos aquí un tuit de Fernanda Familiar que se especializa en criticar acremente a nuestro presidente, con razón y sin ella, y casi siempre sin razón y sin sentido y sin ninguna inteligencia. Y en este tuit expresa una serie de barbaridades con el único propósito de sembrar miedo. Sembrar miedo, y sin decir que nuestro presidente estaba muy mal, empezar a instilar zozobra, angustia y probablemente duda, porque viven en el mundo de la duda, siembran duda y miedo. Y entonces dice que se levantó a las 5 de la mañana porque ella se levanta muy temprano para ir a chismorrear, y que escuchó, vio no sé qué, una serie de helicópteros, y que todo está muy raro, y bueno, que el estado es terrible el del país. Y luego, después de esto, empiezan a alimentar la duda, a sembrar la idea de que el país está casi sin timón, y de que nuestro presidente, como estos mensajes de WhatsApp que corrieron ampliamente, a mí me llegaron también, y creo que a varios, porque los opositores, nuestros adversarios, pues no solamente tienen aversión y odio hacia nuestro presidente, sino que además son de una ingenuidad que a veces da ternura. Creen cualquier tontería. Vean nada más todos estos mensajitos, todos estos mensajes absurdos. Les comento que hay una versión seria de que AMLO no tiene COVID, sino un derrame cerebral que le comenzó al llegar a la Ciudad de México y se complicó en el traslado. Es por eso que no sale en público y están evaluando el daño que tiene. Luego dice que tiene leve parálisis facial de brazos o piernas, dificultad para ver, hablar y o caminar. Hay indicios, dicen.
Luego dicen esta ridiculez, pues que es béisbol, ya toqué base con gente de Morena. ¿Quién? ¿Qué gente de Morena? ¿Que nosotros decimos esas mentiras? AMLO ya había tenido por lo menos nada más 3 infartos, imagínense. Y ahora se habla que sufrió un ictus, un microinfarto cerebral, y pues bueno, mal redactado, si puede devenir en demencia vascular. ¿Qué demonios es eso de la demencia vascular? La de ellos, probablemente, no solo la demencia, la ignorancia y la mala fe. Y entonces, nuestro subsecretario de Salud y encargado del combate a la pandemia, el doctor López-Gatell, sale a desmentir tamañas barbaridades. Y dice, AMLO no tuvo un desorden neurológico. López-Gatell aclaró el rumor que circuló en cadenas de WhatsApp. Ahí está. ¿Por qué? Porque estos individuos, consideremos que esto tiene lo suyo: sembrar la duda y provocar el miedo y el caos. Hacer parecer que el país no tiene timón y entonces poner a todo mundo a dudar. La mala fe y precisamente la falta de patriotismo de esta gente, porque ellos prefieren que se hunda todo con tal de que ellos rescaten su situación de privilegios injustos y ese mundo de corrupción donde eran los reyes. El Universal saca una nota del amigo personal de nuestro presidente, el padre Solalinde, que dice, acudió a Palacio Nacional y dice, no lo vi, pero sé que está bien. Lo que es perfectamente correcto, no los rumores infundados. Y luego pasó una cosa terrible. Un gran cardiólogo, según él cree que es, o puede ser gran cardiólogo, pero pésima persona y muy torpe, sugirió que había que provocar una trombosis a nuestro presidente, es decir, le deseó la muerte y de un modo o de otro sugirió un método para aniquilarlo. Dice Proceso que este cardiólogo que sugirió provocar una trombosis a AMLO deja de representar una sociedad médica europea. Claro, y qué bueno, porque no se puede calumniar, no se puede desear el mal a los otros, no se puede instilar el odio gratuitamente y sin consecuencias. Que haya sanción social para todos estos individuos que solamente siembran odio, y este sí es odio, porque nuestro presidente jamás ha deseado la muerte de ningún opositor, ni ha hablado mal de ellos, ni tampoco los odia, y lo dice bien, porque nosotros no somos como ellos. Él no es como ellos, no odia, denuncia las injusticias y los actos inmorales y reprobables. Vamos a ver cómo nuestro presidente reaparece en un video para que no haya rumores ni malos entendidos. Aquí está, con toda fortaleza, con determinación, saludable para alegría de todos nosotros y dispuesto a continuar en el ejercicio de su gobierno y de la conclusión de nuestro proyecto, a nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador. Me da mucho gusto poderme comunicar con ustedes. Primero, agradecerles por todas las muestras de solidaridad, de cariño, de los mandatarios, colegas del mundo que me hablaron, que me enviaron mensajes, representantes del sector empresarial de México, de los obreros, de la academia, amigos, hasta adversarios políticos. Les agradezco mucho por la manera en que expresan su preocupación por mi enfermedad, por mi contagio. Todavía tengo COVID, pero ya los médicos me dicen que está pasando la etapa crítica. Ahora me presento con ustedes para que no haya
rumores, malos entendidos. Estoy bien, aunque todavía tengo que guardar reposo. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, reapareció en un video desde Palacio Nacional para que no haya rumores ni malos entendidos sobre su salud a 6 días de haber anunciado que dio positivo a COVID-19. Durante su mensaje, el mandatario informó que se ha mantenido trabajando y al pendiente de la pandemia que vive nuestro país. He estado muy pendiente de todos los asuntos públicos y muy pendiente en particular de la pandemia. Estamos procurando que continúe la misma estrategia y fortalecerla, que consiste desde el principio en que a nadie le falte una cama y que no les falten médicos y enfermeras y equipos y que no falten los medicamentos en los hospitales COVID, que se atienda a todos. Afortunadamente no nos han rebasado las circunstancias y hemos podido atender a todos. La última aparición del presidente en Twitter fue el lunes cuando López Obrador anunció que alcanzó un acuerdo con su homólogo ruso Vladimir Putin para el envío de 24 millones de dosis de la vacuna desarrollada por ese país, Sputnik V, en los próximos 2 meses. Bueno, la vacuna no se llama Sputnik, se llama Sputnik, pero no importa. Creo que ya también se llegó al acuerdo con los rusos. Como algunos tienen rusofobia, algunos de los bienpensantes que ya conocemos, dicen que no, que la vacuna rusa no, que ellos quieren problemas o reacciones de vacunas inglesas o gringas o lo que sea. Pero lo interesante es que nuestro presidente está de pie y vean ustedes la fortaleza. Porque la fortaleza física es también producto, en este caso, de la fortaleza espiritual, de la fortaleza moral que muestra él y que tiene. Él tiene una misión y ese es el ejemplo que debemos seguir todos los obradoristas y los militantes de Morena. Fortaleza moral y espiritual para permanecer en la lucha, para no claudicar, para mantenernos constantes y no vendernos y no distraernos y no ser motivo ni de cooptación, ni objeto de cooptación, ni servir al sistema. Tenemos que triunfar y para triunfar necesitamos luchar sin tregua, como lo hace nuestro presidente. Y fíjense ustedes que tengo una muy buena noticia para todos. Y esta noticia que nos alegra muestra efectivamente que nuestro pueblo sí está cambiando, que la revolución de las conciencias, que la politización está llegando al pueblo y que el pueblo, como dice el presidente, es sabio y sabe distinguir a quien lo sirve a pesar de la crisis. Eso lo decía el gran presidente Correa hablando del nuestro, que cuando un hombre gobierna realmente con amor al pueblo y en servicio a este, no importa la crisis ni el tamaño de la tormenta, el pueblo estará con él. Y este es el que llaman AMLO Tracking Poll, es decir, el seguimiento en encuesta que hace Mitofsky, Roy Campos, nada favorable a nosotros, de la popularidad o de la aceptación del presidente durante el ejercicio de gobierno. Si ustedes se dan cuenta, y quiero que vean esta estadística y se den cuenta de que al 28 de enero, es decir, hace nada, hace 2 días, esta consultora emite la encuesta que arroja una calificación de 60.3% de aprobación de nuestro presidente. Quiero destacar algo que es muy importante. Durante la crisis, la popularidad fue descendiendo poco a poco, pero nada drásticamente. Esta calificación de 60.3 es la calificación más alta desde octubre de 2019. Dicen que el ejercicio del poder desgasta. Sí, desgasta a los ineptos, a los incompetentes, a los corruptos, a los antipatriotas y a los traidores, a los que no sirven al pueblo.
El gobierno, el ejercicio del gobierno, fortalece a quien gobierna para el pueblo con eficacia y con honradez como nuestro presidente. Esta es la mejor muestra de que, a diferencia, lamentablemente, de algunos compañeros que ejercen el gobierno de una manera totalmente distinta a nuestro presidente, y que, digo, nuestros compañeros no tienen la misma calificación. Este es el ejemplo a imitar, lo he dicho de noche y de día y a todos los que quieran escucharme. El ejemplo es nuestro presidente. Por eso el pueblo lo respalda. Y si ustedes ven las mismas encuestas de otros funcionarios, de otros gobernantes de nuestro partido, lamentablemente no son iguales. Nuevamente parece que quien nos va a rescatar va a ser él, pero ya es hora de que nosotros respondamos, rescatemos a nuestro partido y llevemos al poder a gobernantes patriotas, honrados y eficaces como nuestro presidente. Vamos a hablar de un pequeño asunto que marca una gran cantidad de profundidad de gobierno, del símbolo de la anticorrupción, de la destrucción del amiguismo, de las complicidades en el gobierno. En tiempos antiguos, antes de que nuestro presidente gobernara, lo normal era que el amigo tuviera privilegios, que el socio que tenía el gobernante y el político en la iniciativa privada gozara de impunidad, que la familia tuviera privilegios, que se invitara a toda la familia, a los amigos, a la tribu, a los vecinos y a los compadres a la posición de gobierno, y que fuera esta una diputación o un ayuntamiento, estuviera toda la familia. Hoy no, porque muchos decían que Salinas Pliego, este empresario oscuro, que en determinado momento manifestó simpatía hacia nuestro presidente y nuestra causa, digo yo por oportunismo, porque no ha dejado de lado un modo de hacer negocios profundamente vil. Electra es una empresa, si a eso se le puede llamar empresa, digo yo, y perdónenme, que abusa, que realmente abusa y se beneficia de la sangre del pobre, que termina cobrando, especulando, que termina cobrando un producto o un bien a 3 veces o 4 veces su valor, y que finalmente en muchas ocasiones se apodera de los pocos y pobres bienes de nuestro pueblo por créditos que están pensados para que nunca puedan ser pagados. Debía impuestos. Decían que era amigo del presidente y que por esto le iba a librar. Y la Secretaría de Hacienda detectó que debía 5,000 millones de pesos. No son los únicos, porque ya pagó otros. Impugnó ante los tribunales esta determinación de la Secretaría de Hacienda y, para alegría de todos, el Poder Judicial ratificó la determinación de Hacienda y ahora tendrá que pagar 5,000 millones de pesos de una operación con ese asunto de Mexicana, terrible, oscuro, la destrucción de la línea aérea más antigua y más importante de Latinoamérica, por el poder corruptor de Calderón, del sátrapa del sicario Lozano, que destruyó la vida de muchos trabajadores, también de Luz y Fuerza, y por todo ese mundo pseudoempresarial que no sabe hacer empresa, porque de que hay buenos empresarios los hay, pero no eran los que hacían negocios con los gobiernos anteriores. A pagar impuestos todos, que así sucede y debe suceder en un país con Estado de Derecho y un país civilizado que quiere prosperar. Vamos ahora a abordar la parte de formación, el núcleo duro de nuestro programa, porque ya abandonamos la de información. Y quiero, por así ser necesario para que los temas que vea en el futuro, en las siguientes semanas, sean comprendidos por ustedes, quiero volver a transmitir, quiero volver a hablar
del fragmento que fue prohibido, que ya no fue transmitido a ustedes por Facebook, porque nos censuró. Algo pasó, luego lo explicaré algún día, no creo conveniente explicarlo aquí. Hasta ahí lo dejo, porque si no nos vuelven a censurar. Pero sí debo decirles que esto no pasó, fue retransmitido y lo vio un número muy pequeño de compañeros, y por eso quiero abordarlo y le he añadido un fragmento para concluir con esa segunda o ese segundo episodio de lo que he llamado Conociendo al Enemigo. En hablando de idiotas útiles y de movimientos falsos, cuando abandonamos la verdadera lucha, que era la defensa de los trabajadores, la mejoría del nivel de vida de las clases populares, la lucha del campesino, la verdadera defensa de los recursos naturales, del agua, del aire, del medio en el que subsisten los pobres, la defensa de la libertad de estos y los grandes discursos. Cuando abandonamos eso y le hicimos caso al sistema y empezamos a trabajar en causas menores, en causas algunas válidas, otras ridículas, otras absurdas y otras tantas inducidas por el sistema. Cuando eso pasó, abandonamos la verdadera lucha por la dignidad del hombre. Hablé en ese programa de un video donde una señora arquitecta, Saida Muxi, española, en una entrevista dice una barbaridad como esta: que las ciudades tienen género y que el género de las ciudades es masculino, y que por tanto se tienen que hacer ciertas o muchas modificaciones a las ciudades y que el transporte también es muy masculino. Semejantes tonterías que no aguantan ni el más mínimo análisis lógico y filosófico encuentran su explicación en lo que ella misma confiesa en su programa. Porque dice a continuación que quien dice esto y quien pide esos cambios es una institución que se llama Banco Mundial. ¡Ah, caray! El Banco Mundial está por estas bonitas causas. ¿A poco el Banco Mundial o el Fondo Monetario Internacional son justos, son humanos, quieren nuestra dignidad y nuestro progreso? Son las instituciones que hundieron en la miseria y en la desesperación a millones de seres humanos y quebraron países. Y esta señora, a la pregunta de la entrevistadora, en una cadena que se dice de izquierda, le preguntan, a la pregunta de la entrevistadora, de por qué deberían hacerse esas reformas a las ciudades. Ella dice que en primer lugar, porque lo dice quien presta el dinero, y que porque si no se hacen, no hay préstamos. ¡Válgame! Ahora resulta que entonces hay que hacer lo que dice el Banco Mundial, porque si no, no nos presta dinero. Nuestro presidente ha dicho que no vamos a pedir prestado. Y es la mejor política, no volverse a ser esclavo, no volverse a esclavizar de las deudas de los organismos financieros internacionales y de la gran banca. Porque esa es la esclavitud. Entonces esta señora dice que es de izquierda porque va a pintar de rosa la ciudad, o va a hacer quién sabe qué cosa que le dice el Banco Mundial para que nos preste. Vean ustedes la falsa izquierda y la falsa lucha. Y vamos a otra más. La mentira del ecologismo y el calentamiento global. Activistas del sistema. Yo por eso siempre he dicho que no somos activistas, somos revolucionarios, somos resistentes. No somos activistas. El activismo en su inmensa mayoría está cooptado por el sistema, en ONGs, en organizaciones financiadas por las grandes transnacionales para copar los ámbitos de lucha y ocuparlos para que los verdaderos resistentes, los verdaderos revolucionarios no puedan transformar la realidad. Es decir, el viejo gatopardismo, vamos a cambiarlo todo para que nada cambie, para que todo quede igual. De aquella novela de Giuseppe Tomasi di Lampedusa, el gran literato siciliano que escribió esta novela reflejando la realidad del Risorgimento, la época en que Italia fabricaba su unidad y la aristocracia veía perder sus bienes
había que adaptarse a los nuevos tiempos y fingirse de otro modo para conservar los privilegios. Esa es la mentira del ecologismo de Al Gore, que Al Gore precisamente no es un campesino pobre, africano o latinoamericano. Y entonces echan a andar a una muchachita que dicen que tiene Asperger o no sé cuánta cosa, que se llama Greta Thunberg y que va a hacer un show a la ONU y casualmente, y yo digo esto por todos, desconfíen de todos aquellos que andan en todos los medios de comunicación y los invitan fácilmente. Desconfíen de aquellos a los que patrocina Google, patrocina Apple, patrocina la Coca-Cola y patrocina todo en sus supuestos movimientos de resistencia. Este es el caso. Si te reciben en la ONU, si te apoya la OCDE y te aplaude Bill Gates, seguramente no eres resistente, seguramente no eres revolucionario y seguramente estás sirviendo al sistema. Explotando la sensiblería que se ha sembrado en el mundo ante la muerte de la razón, y esta sembrada por Hollywood, por Netflix y por todos esos medios masivos de transformación de las mentes, de la conciencia y modificación cultural, de reingeniería social. Esta niña nos receta un discurso ridículo, pero para algunos muy emotivo. Vamos a verlo. What's your message to world leaders today? My message is that we'll be watching you. This is all wrong. I shouldn't be up here. I should be back in school on the other side of the ocean. Yet you all come to us young people for hope. How dare you? You have stolen my dreams and my childhood with your empty words, and yet I'm one of the lucky ones. People are suffering, people are dying, entire ecosystems are collapsing. We are in the beginning of a mass extinction, and all you can talk about is money and fairy tales of eternal economic growth. How dare you? For more than 30 years, the science has been crystal clear. How dare you continue to look away and come here saying that you're doing enough when the politics and solutions needed are still nowhere in sight? You say you hear us and that you understand the urgency. But no matter how sad and angry I am, I do not want to believe that. Because if you really understood the situation and still kept on failing to act, then you would be evil, and that I refuse to believe. You are failing us, but the young people are starting to understand your betrayal. The eyes of all future generations are upon you. And if you choose to fail us, I say we will never forgive you. We will not let you get away with this. Right here, right now, is where we draw the line. The world is waking up, and change is coming whether you like it or not. Thank you. Después de haber visto a esta gran actriz, a esta promesa juvenil hollywoodense, debidamente preparada por el sistema para hacer este show, para dar este espectáculo y llorar. Después de esto, debemos poner atención en lo que pasó. Fue recibida en la ONU, tomó desde su país, uno de los países más prósperos del mundo, porque esta niña que dice que le arruinaron la infancia vive en Estocolmo, con el nivel de vida más amplio, no vive en una de nuestras poblaciones de la sierra. Para ella es muy fácil decir que una sociedad tan próspera, con riqueza y desperdicio, su vida ha sido arruinada.
Y entonces denuncia. ¿Qué denuncia? Denuncia la pobreza, denuncia las invasiones de Siria, denuncia los 500,000 niños muertos por la soberbia y la prepotencia occidental y el imperialismo, denuncia el hambre en África, denuncia el saqueo de Hispanoamérica. No, denuncia un supuesto calentamiento global que dice que está siendo provocado y la probable extinción del planeta por los poderosos entre los que ella se cuenta, sus padres y sus cómplices y sus socios. ¿Quieren que se los pruebe? Vean lo que dice El País. Al Gore, vicepresidente de los Estados Unidos, ligado a una gran cantidad de intereses de transnacionales. Soy el mayor fan de Greta Thunberg. Así lo dice el que también es Premio Nobel de la Paz. ¡Qué ironía! Premio Nobel de la Paz como Obama, que destruyó Libia, que acabó con una nación completa, que invadió Siria a través de terroristas y que no dejó de guerrear un solo día de todo su mandato y expulsó a nuestros hermanos de Estados Unidos. Ese que se disfrazaba de progresista, ese socialdemócrata, esa es la falsa izquierda. Cuidado, porque nos engañan y nos ponen a librar luchas que no llevan a ningún lado, para evitar que libremos las verdaderas luchas. ¿Qué dice el diario El Español? El lucrativo negocio detrás de la activista Greta Thunberg. Políticos y energéticas la financian. ¿Ya vieron lo que es una resistencia controlada? Conozcamos al sistema. El sistema es sutil, es profundamente inteligente y perverso. Todo lo que es no parece, lo que parece no es, etc. Este es un juego de espejos. Hay que aprender a orientarse en medio de esta gran farsa y mantener intacta la resistencia y las metas. Otra cosa, otra falsa lucha desde mi punto de vista, es este asunto del animalismo, que es una moda. Nadie dice que no esté bien conservar la naturaleza, preservarla, respetar a los animales, no causar daño en nuestro entorno. Nadie lo dice. Sin embargo, las grandes transnacionales, sin embargo los ligados al sistema, son los que han destruido el medio ambiente y lo siguen destruyendo. No es el campesino en nuestra sierra el que destruye el medio ambiente y contamina el agua. Es la gran minera canadiense. Es la ambición. Es el egoísmo el que destruye todo, incluidos los núcleos comunitarios y la razón comunitaria, que es el sostén de nuestra vida, sobre todo en nuestros pueblos. Pues sí, atrás de este animalismo, de este defender delfines en lugar de seres humanos, de este rescatar al manatí, que no está mal, está el que el ser humano esté en segundo lugar. Que los niños, que las mujeres, que los hombres, que los campesinos y los pobres valgan menos que un animal. Porque ahora los animales no tienen obligaciones, pero quieren que tengan derechos. Y los seres humanos que vivan en la miseria, porque a ellos no les importan. Otra moda peligrosa. Y aquí un cartelito, animalismo o barbarie. Yo diría humanismo o barbarie, no animalismo. Y los animalismos, pues a veces son fomentados por animales. Yo soy humanista. Después no soy animalista. Amo a la naturaleza, pero porque sirve a todos, porque procura belleza y sustento al ser humano, que debe respetarla. Portada del artículo Animalismo e Inteligencia Artificial, muy interesante, ¿dónde quedamos los humanos? Esto se los pasaré después para que lleguen a este artículo. Después de que los animales estén por encima del hombre, los robots y las máquinas y los teléfonos celulares, que ahora se llaman inteligentes, nos suplantarán. Y cuidado, porque la siguiente etapa no se llama el dominio de la inteligencia artificial, sino el transhumanismo, del cual hablaremos y que me parece sumamente peligroso. Voy a recomendar un gran libro de un verdadero ecologista,
del ecologismo político no esté cooptado por el sistema, sino de un amor a la naturaleza muy bien explicada por el gran Bernard Charbonneau, un francés amigo de Jacques Ellul, un anarquista cristiano. Dice este hombre, y dice la recensión, perdón, no él, sino la recensión del libro. De entre la veintena de libros de Bernard Charbonneau, nacido en 1910 y fallecido en 1996, todos ellos dedicados a lo que él llamaba la gran muda del siglo XX, fue en el jardín de Babilonia donde mayor empeño puso en mostrar cómo, después de haber arrasado la naturaleza, la sociedad industrial terminaba de aniquilarla, protegiéndola, organizándola, y cómo se desvanecían al mismo tiempo, con esa artificialización, las oportunidades de la libertad humana. Y no es el menor de los méritos del jardín de Babilonia el haber denunciado tan pronto en qué iba a convertirse necesariamente la, entre comillas, defensa de la naturaleza, desde el momento en que separaba su causa de la libertad. La indigna regresión que desde ese punto de vista constituye el ecologismo político quedaba juzgada de antemano. Leamos, informémonos, critiquemos, reflexionemos, razonemos para saber dónde está la verdad. Esta es una utilización, también una serie de movimientos en los que han caído como idiotas útiles muchos que están haciéndole el juego al sistema sin saberlo. Y bueno, sin suscitar polémica, porque yo tengo mi opinión, y sin referirme a nada concreto que esté pasando, o creo yo que no, quiero que vean esta foto de cuando la revolución iba a los toros. Y aquí, ¿a quién ven en barrera de primera fila, en los toros, en Madrid? Al famosísimo Ernesto Che Guevara, revolucionario, no como otros payasos, ya no sigo más, pero aquí está. Eso sí hacían la revolución, no andaban cuidando animalitos. Y entonces, somos revolucionarios, no somos activistas. A lo que sigue. Vamos a las verdaderas luchas, las olvidadas, las del pueblo, las que no están de moda, las que no tienen activistas sino revolucionarios. Vamos a ver el siguiente video de esta gran resistencia que cada sábado durante muchísimas semanas ha cimbrado París, exigiéndole al Peña Nieto francés, que se apellida Macron, neoliberal entre los neoliberales, un individuo que dice que hay que proteger la naturaleza, claro, ecologismo y reducir las emisiones contaminantes, le incrementa a las clases populares el costo de la gasolina y le disminuye el poder adquisitivo de los salarios. Pero está defendiendo la naturaleza. Y el hombre es muy progresista, pero nada humanista y nada favorable al pueblo. Vamos a ver el siguiente video. Avec 939 € par mois, avec un loyer de 400 € à payer, je peux pas rouler en voiture. J'ai travaillé toute ma vie. Et je peux pas mettre d'essence parce que j'ai pas de sous. Faut attendre. Notre discussion. Seulement, il faut bien, à un moment donné, avoir des leviers d'action pour le climat. Non, mais parce que c'est de ça dont on parle. Et deux, est-ce que vous êtes pour financer des mesures. On est dans la merde. Pas génial, avec l'Europe, quel que soit le boulot. C'est quoi toi, t'es au diesel, essence ? En diesel, ouais. Ben moi, j'ai pas 20 000 € pour changer de voiture. Je les ai pas. Je faisais des 14-15 heures pendant des années. Voilà.
trop de revendications, il y a les retraités, il y a les jeunes, il y a les ouvriers, donc tout le monde veut une augmentation du pouvoir d'achat. Bonsoir, pour samedi le blocage de Calais. Et ils pensent toujours pas de pneus, pas de panne. J'éprouve de la compréhension pour ses concitoyens, mais je ne céderai rien à ceux qui veulent la destruction et le désordre, car la République, c'est à la fois l'ordre public et la libre expression des opinions. Tant qu'on n'aura pas ce qu'on veut, je reviendrai tous les samedis. En effet, toute cette semaine, avec d'ailleurs plusieurs d'entre vous. Merci. Dans le même temps, à côté de ce score plancher, il y a un mécontentement, une insatisfaction qui n'a jamais été aussi haute, 73%. Monsieur Lassalle, s'il vous plaît, allez manifester hors de cet hémicycle. Cette colère, il faudrait être sourd ou aveugle pour ne pas la voir ni la entendre. Le salaire d'un travailleur au SMIC augmentera de 100 € par mois dès 2019, sans qu'il en coûte 1 € de plus pour l'employeur. Bueno, una verdadera lucha que hay que seguir con cuidado, porque eso es lo verdaderamente interesante e importante. Los jubilados, los ancianos, los obreros, los campesinos, los que sufren, esa es nuestra lucha. Hay que seguir esta resistencia contra este gobierno neoliberal. Afortunadamente para nosotros eso se acabó. Y para recordar las verdaderas luchas con arte, voy a presentar 2 obras de arte a ustedes, 2 cuadros. Uno, el primero, Una huelga de obreros en Vizcaya, se llama, de Vicente Cutanda y Toraya, de 1892. Ahora que ya no hay huelgas y que el sistema neoliberal prohibió el que los trabajadores ejercieran sus derechos y los tiene contentos, pagándoles una miseria de salario. Y uno segundo de un pintor argentino que es de 1934, Antonio Berni, que se llama Manifestación. Lo mismo las grandes luchas obreras, las que dieron verdaderamente mejoría a la vida ordinaria de las personas y en las que se debe seguir porque el sistema se transforma, se sofistica, el sistema se reforma y el sistema nos coopta, nos engaña y nos utiliza. Hay que ser muy inteligentes. Vamos a saludar a los siguientes compañeros y a la gente que nos escucha y nos ve. Juan de la Cruz Cuauhteco de San Pedro Cholula, Luis Miguel Mote de Chignahuapan, Rolando Bonilla de Libres, Armando Valera de Zaragoza, Herminia Córdoba de Tabasco, Florentino Marín de San José Acateno, Yuhani León Guzmán de San Jerónimo Sayacatlán, Anel Marín, Arturo Morales de Acajete, Santiago Juárez de Xutetelco, René Guillén, Rafael Martín, Guillermo Vega,
Juan Galán, Enrique Vázquez de Tehuacán, Areli Terán, María García de Esperanza, Serrano Solís, Viridiana Aguayo, Odilón Morales de Acajete, Lupita Aj, Omar Flores de Toxtepec, Eugenia de Tecamachalco, Martín García de San Salvador el Verde, Ethel Hernández de Pahuatlán, Ponchito Gómez de Atlisco, Omar Machorro de los Reyes de Juárez, David Morales, Guadalupe Molina, Eva Telles, Salvador Juárez de Chutetelco, Mario Santiago, Gustavo Barrales, Rubín Cebedeo de Venustiano Carranza, Esteban Ventura, Luis Felipe Villarreal, Miriam Frías de Tehuacán, Ernesto Portal, Cía Hernández de Ixtacamaxtitlán, Andrés López, José Luis Muñoz Díaz, Rosy Alonso, Luis Irala de Zacatlán, Néstor Guarneros de Tlanepantla, Javier Muñoz, Crescencia Juárez Martínez, Javi Pérez, Lourdes Hernández Zampayo, Felipe Alamillo, Fernando Antonio Peña, Evelia Hernández, Octavio Arévalo, Aure García, Armando García, Lidia Cuatzo, Artemia Galicia, Tony Marín, Antonio Ortiz Cruz, Antonio Vicencio Padilla, Rosy Alonso Ricard, Amanda Aguilar, María del Socorro Bolaños de Coscatlán, Gabriel Palestino, Saúl Suárez Torillo de San Salvador el Verde, un habitual, Sonia Castillero, Sara Vidal, Heber Velázquez de Chicontla, lo mismo, gracias compañero, Alex Caballero, María Fernanda García, también nuestro amigo y consejero no del consejo, sino asesor de nuestro consejo y de nuestro partido, Humberto Morales, y Magdalena Lorandi, que también siempre nos ha asistido. Son intelectuales, son estudiosos que nos ayudan con su conocimiento, pero sobre todo están comprometidos con la lucha de transformación de nuestra patria. Vamos a lo último, para algunos interesante, para otros más, la recuperación de nuestro partido. En la última semana han sucedido algunos acontecimientos dignos de mención porque yo creo que son el punto de partida y resultan paradigma para otros estados, pero son el punto de partida de rescate de nuestro partido. Antes estábamos divididos, desunidos, fracturados y además nos quejábamos, y con justa razón, de que la verdadera militancia había sido desplazada, de que la militancia no solamente no ocupaba puestos de gobierno, sino que no era consultada, que era despreciada, que era alejada, y que muchos individuos que inclusive habían pertenecido a otras organizaciones políticas o que criticaban acremente a nuestro presidente y se burlaban de quienes repartían el periódico Regeneración, de quienes tocaban puerta por puerta, de quienes defendían la soberanía nacional y los energéticos nacionales, estaban locos, se burlaban de ellos, pues esos accedían a los puestos de poder. Y de pronto se ponían un chaleco de Morena y resultaban morenistas, obradoristas de toda la vida, aunque nadie sabía nada de ellos, ni constaba ninguna de sus luchas. Muy al contrario, a veces constaba que nos habían atacado sistemáticamente. Ahora bien, nuestra militancia entendió, hicimos una labor de convencimiento, hemos hablado, hemos tratado, hemos llegado al corazón y a las mentes del obradorismo, porque yo lo digo siempre, nuestros dirigentes pueden ser lo que sea, salvo nuestro presidente, pero nuestra militancia es obradorista, es patriota y entiende a fondo de qué se trata esto. Y es sana. El pueblo es sabio, dice el presidente. Yo personalmente confío en nuestra militancia porque representa lo mejor de nuestro pueblo. Y además es el motor, es la fuerza que ha transformado, que ha iniciado la transformación de nuestra patria. Fue la que llevó a Andrés Manuel López Obrador a la presidencia y no puede ni debe ser desplazada jamás. Esa es nuestra lucha, la lucha por la militancia. Pero compañeros, entendamos que este es un proceso lento, difícil, es un proceso de reconstrucción y desde las ruinas tenemos que levantarnos, tenemos que levantar una gran fuerza política, un gran partido. Y para ello es imprescindible la unidad. Y esto se fue dando poco a poco. Un primer manifiesto que emitimos nosotros, que propuse a nuestros compañeros consejeros y a nuestros compañeros del Comité Ejecutivo Estatal, y que fue respaldado por 33 compañeros consejeros. Un segundo manifiesto
Este primero fue un manifiesto de unidad y en él nos comprometimos a respetar el sentido de la sentencia del Tribunal Electoral que nos ordenaba renovar nuestra dirigencia por encuesta. Y dijimos que respetaríamos las opciones y las preferencias de todos en nuestro partido. Y dijimos también que una vez que concluyera todo, habríamos de respetar el resultado y nos pondríamos en pie para trabajar. Emitimos un segundo comunicado en el que exigimos y requerimos la unidad de todos nuestros militantes. Y en ese comunicado establecimos 7 líneas de acción que fueron aceptadas por 55 consejeros en su primera publicación y a la que se añadieron otros tantos hasta llegar a 74. Después de eso, nuestro consejo se autoconvocó. Es decir, este ya no es un asunto de unos cuantos de nosotros. Es un asunto de dignidad de la militancia expresada a través del Consejo. Porque muchos torpes dicen que el Consejo no es nada, que lo que importa es el CEN. Y yo les digo a esos tales que eso no es obradorismo, ni es democracia, ni es respeto al pueblo, sino es ser un agachón que está esperando las resoluciones del centro para ver quién te van a imponer y a quién quieren ellos que sea tu dirigente o quién quieren que sea. Y cómo debes funcionar en el lugar en el que tú conoces, o en el lugar, que tú conoces. El consejero y la suma de consejeros que conforman el consejo son los más legítimos y veraces representantes de la voluntad de la militancia. No puede ser que se niegue su voluntad y que se les trate como a menores de edad, como hasta ahora se les había tratado, haciéndolos a un lado de las decisiones del partido, que se volvía poco a poco un partido cupular y de camarillas, un partido de mesas, de negociaciones en lo oscurito, donde la militancia no contaba y no decidía. Por eso una tercera parte de nuestros consejeros, o más de una tercera parte, emitieron una convocatoria para sesionar o que sesionara nuestro consejo. Esa convocatoria, que es o se dio en perfecto acatamiento y cumplimiento del estatuto, fue firmada por 68 consejeros. Y una vez que se publicó por los conductos adecuados, con el orden del día perfectamente legal, hay quien dice que no, que se están asumiendo jurisdicción o competencias de otras autoridades, falso, hay que leerla, hay que revisarla. Una vez que se hubo publicado, el domingo pasado acudieron a la asamblea, a la reunión de consejeros, a la sesión de consejo extraordinaria convocada, un número de 84 consejeros. 81 inicialmente y se adhirieron 3 más. Y en esa sesión, que es una sesión histórica en la que nuestra militancia se pone de pie para reorganizar a nuestro partido, se adoptaron decisiones. La mía, mi designación no es la única ni la más importante. Se adoptaron decisiones, se adoptaron resoluciones que ya van a hacer que Morena en Puebla sea otra cosa, que la militancia cuente. No es un asunto mío, es un asunto de todos, es un asunto de los consejeros y es un asunto de nuestra militancia. Es una lucha de la unidad, una lucha del sentido, de la disciplina, del orden y sobre todo del patriotismo y del obradorismo. Yo quiero felicitar a todos los que acudieron a esa sesión, a los que decidieron estar, a los que se conectaron virtualmente, que eso es, en medio de estas dificultades, y que mostraron verdadero amor por nuestro proyecto, por el proyecto de transformación de nuestra patria. Es una conducta digna, es una conducta a imitar, y me felicito de tener compañeros con tal temple, con tal valor y con tal responsabilidad. Voy a decir, a justificar las decisiones que tomó el Consejo, porque por ahí corren algunas versiones de algunos compañeros, diría yo, un poco desorientados. No creo que tengan tan mala fe como para proceder así. Más bien, creo que creen o que ellos suponen poseer la verdad, pero podemos orientarlos porque andan desorientadones.
Fíjense que la ignorancia no es buena consejera, y si no sabes de ciertas cosas y opinas, te equivocas. Y si no has leído los estatutos y no los has analizado, te equivocas, aunque seas abogado. Se han explicado varias cosas, y por ahí se ha presentado un abogado que es nuestro representante ante el Instituto Electoral. Es un buen hombre, y lo digo de verdad, no lo digo con sorna ni con burla. Es un buen hombre y de una muy buena familia a la que yo le tengo un gran afecto, un gran cariño. Pero lamentablemente está teniendo que hacer un papel muy deleznable porque ese papel le dijeron que hiciera y yo lo entiendo. Tal vez así sea. Pero yo lo invito también a reflexionar y probablemente a aclarar los conceptos jurídicos. Muchos compañeros están confundidos, pero debo decirles que la asamblea se convocó válidamente, se desahogó válidamente, las resoluciones que se adoptaron son válidas, estuvo notario público que dio fe en el ciberespacio, y cuando digo siempre estar, es que ahora ese estar es virtual por obra y gracia de la tecnología y del mundo que estamos viviendo. Y sobre todo debo decir que la resolución que ha sido más cuestionada, que es la de mi nombramiento, puede sostenerse debidamente, jurídicamente, y no solamente porque es la más viva expresión de la militancia. Porque me eligieron, me legitimaron. Porque a mí, cuando me designaron del CEN, me sentía un poco manco, me sentía un poco despojado del respaldo de mis compañeros militantes. Y por eso fui a tratar de convencer al Consejo y fui a demostrarles que soy obradorista y que yo sí recorro las poblaciones y que sí estoy con la militancia y que sí escucho. No porque yo sea una gran persona, sino porque imito lo que ha hecho nuestro presidente. Eso es obradorismo. Y así nos hemos entendido, nos hemos hermanado, nos hemos comunicado y nos hemos unido. Una unidad que no es producto de la cooptación, de la compra, de la amenaza, de la oferta de candidaturas o de todas esas porquerías y esas mentiras al estilo priista o al estilo del régimen anterior. Y además de todo eso, es decir, de que ahora siento que soy producto de la verdadera fuerza de la militancia y de que quien niegue la voluntad del Consejo niega la identidad de Morena, y no por mi cargo nada más, sino por todo lo que el Consejo ha decidido, es un enemigo de la democracia. Lo digo lamentablemente, no estamos aferrados al poder, sino todos los consejeros que han sesionado y su servidor estamos al servicio de la militancia y lo decimos en verdad y nuestros actos nos respaldan. Pues voy a justificar por último la legalidad de esta resolución. Yo fui delegado del Comité Ejecutivo Nacional en funciones de presidente, debidamente nombrado por una facultad extraordinaria que concedió el Congreso Nacional de nuestro partido al Comité Ejecutivo Nacional. Y esa facultad extraordinaria que concedió en noviembre de 2018 de nombrar delegados se extinguió. Y eso lo voy a dejar para el final, para que vean ustedes cómo el Comité Ejecutivo Nacional ya no tiene facultades de nombrar delegados. Y después digo que el Consejo es el que nombra no solo al presidente del partido, sino a todos los secretarios. Eso es verdad. Eso lo dice el estatuto. No es el Comité Ejecutivo Nacional quien nombra a los integrantes del Comité Ejecutivo Estatal. Sería absurdo, porque el Comité Ejecutivo Nacional no representa a la militancia del Estado de Puebla. Entonces lo democrático y lo estatutario es que el Consejo nombre al Comité Ejecutivo Nacional, como ocurrió en 2015, y que siga nombrando, en caso de que haya vacantes, a quienes deban ocuparlas. Y entonces la facultad del Consejo es una facultad de origen, es una facultad natural y estatutaria, y la facultad del CEN es una facultad excepcional y transitoria. ¿Y transitoria por qué? Porque, y aquí lo tengo, porque el artículo 6º transitorio
el sexto transitorio, y aquí ya me llenaron de mensajes, aquí lo tengo. El artículo sexto transitorio dice, déjenme ver, déjenme buscar, el sexto transitorio, si me lo pueden pasar, por favor, dice el sexto transitorio, conforme, bueno, a ver, voy a aclarar, por favor, gracias. Voy a aclarar que este sexto transitorio viene dentro del capítulo de artículos transitorios. Y lo transitorio es lo que va de acá para allá. No forma parte integrante permanente del estatuto, sino solamente los artículos transitorios en cualquier ley existen para resolver una situación mientras ocurre algo definitivo. En este caso, nosotros no llevamos a cabo asambleas en 2018 y nuestros transitorios decían que como no las íbamos a llevar a cabo, había que ver qué íbamos a hacer entre 2018 y 2019. Y por eso existe el transitorio sexto, que dice que conforme a las consideraciones del transitorio segundo y en términos del artículo 14 bis del estatuto, los órganos de conducción, dirección y ejecución serán electos entre el 20 de agosto y el 20 de noviembre de 2019 para un periodo de 3 años. Eso no sucedió, ¿lo recuerdan? Fracasaron las asambleas porque en el transitorio, en otro transitorio, en el segundo, habíamos dicho que íbamos a auditar nuestro padrón y a credencializar a nuestros militantes. No lo hicimos y se anularon las asambleas. Y dice, dichos órganos tendrán que ser integrados bajo el principio de paridad de género y lo contemplado en los artículos 10 y 11 comenzará a computarse a partir de la nueva integración paritaria en 2019. Derivado de lo anterior, atención a todos y a los que dicen que no es legal lo que hizo el Consejo. Derivado de lo anterior y hasta el 20 de noviembre de 2019, en caso de ausencia de algún miembro del Comité Ejecutivo Nacional o de los comités ejecutivos estatales, el Comité Ejecutivo Nacional, a propuesta de su presidencia, nombrará delegados o delegadas en términos de lo establecido en el artículo 38 del presente estatuto. Atención, el 20 de noviembre de 2019 se extinguió la facultad transitoria del CEN para nombrar delegados. Después de esa fecha, la facultad regresó a su propietario originario y depositario auténtico de la voluntad de la militancia, que es el Consejo. Por tanto, todas las resoluciones adoptadas después del 20 de noviembre de 2019 por el Consejo en nombramiento de presidentes, delegados o secretarios es perfectamente legal, ajustada a estatutos y respetuosa de estos y de la legalidad. Y además, legitimidad. Por si esto no fuera poco, debo decirles que la propia Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, en tiempo muy reciente, en el expediente CNHJ/NAL Nacional, diagonal 567 diagonal 2020, que es el expediente mío, el de su servidor. Yo impugné, yo objeté, yo ataqué la resolución de Ramírez Cuéllar, indebidamente tomada y mal notificada, en la que me relevaba del cargo de delegado en funciones de presidente en el Estado de Puebla. ¿Qué me dijo la Comisión de Honestidad y Justicia? Que no era militante, que no estaba legitimado y que había presentado fuera de término este recurso. ¿Qué dijo el tribunal? Que era falso y que la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia se había equivocado, que sí era militante, que sí estaba legitimado y que sí había presentado en término. Y luego de eso, le ordenó a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia que resolviera mi asunto, entrar al fondo. ¿Y qué hizo la Comisión de Honestidad y Justicia hace 2 semanas? Hace 3 semanas, 2 semanas. Decir que no tengo razón. ¿Y por qué dice que no tengo razón? Dice que el CEN, y lo dice textualmente,
el CEN podía revocar y autorizar a otra persona, así como, atención compañeros, esto es oro puro, es oro molido, esto lo dice la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia que preside la mamá de nuestra presidenta. Bueno, el CEN, en fin, así como que el Consejo Estatal de dicha entidad, Puebla, en ejercicio de sus facultades estaba en aptitud de nombrar a quien habría de ocupar las carteras de Presidencia y Secretaría de Organización del Comité Ejecutivo Estatal de Morena en Puebla. Miren nada más, la propia Comisión Nacional de Honestidad y Justicia hace 2 semanas afirmó que el Consejo Estatal en Puebla está facultado para nombrar al presidente, al secretario de Organización y a quien le dé la gana. Y si lo nombra como presidente o lo nombra como delegado para ejercer las funciones de presidente, da lo mismo, porque el que puede lo más, puede lo menos, dice el principio general de derecho, que yo invito a los abogados y a los que no son abogados a consultarlo. Estoy dispuesto a sostener y a debatir la legalidad y legitimidad de todas y cada una de las decisiones adoptadas por nuestro Consejo, incluida aquella que me nombra con el cargo que ahora detento, que agradezco profundamente a mis compañeros y que me compromete no a los privilegios sino al servicio, no a los beneficios sino a la lucha por mi patria y por el proyecto que encabeza nuestro presidente. Ese es el sentido profundo de lo que ha sucedido. La militancia está de pie, Morena está de pie, se organiza en comisiones, trabaja, sigue adelante, se entiende, dialoga. Ya no hay grupos, ya no hay facciones, ya no hay tribus. Hay un solo partido, una sola vía, una sola meta, un solo trabajo, una sola pasión que es la transformación de nuestra patria y que es la que yo comparto con ustedes, compañeros, y la que nos llevará al éxito, al fin que será el que los desposeídos tengan lo necesario, el que el verdadero humanismo se imponga en nuestra patria y que quienes gobiernen sirvan al pueblo y no se sirvan de él y manden obedeciendo al pueblo. Gracias a todos, nos veremos en 8 días a las 5 de la tarde.